Pues el tema de hoy, yo le he llamado, no es lo mismo pedir disculpas que pedir perdón. Y déjenme decirles, mis hermanos, para mí el perdón es como una moneda de dos caras, y eso lo puedo ver en la palabra de Dios, donde el Señor nos llama a dar perdón, que significa que si alguien viene donde ti que está ofendido contigo, porque estamos conscientes que sin querer y queriendo, como el chavo que dice, sin querer queriendo y queriendo también, nosotros podemos lastimar. Entonces, cuando alguien viene donde nosotros y nos dice, mira, me sentí un poquito mal en la manera en que tú me hablaste, la palabra nos dice, un lado de la moneda, que estamos llamados a perdonar. El otro lado de la moneda es que estamos llamados a pedir perdón. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, porque se mueven muchas áreas emocionales en nuestras vidas. El perdón no va a cambiar al que te hirió a ti necesariamente, ni al que te agravió. El perdón, el pedir perdón, principalmente te cambiará a ti. Pedir perdón y dar perdón es un acto que se debe de estar dando constantemente en nuestras vidas, porque constantemente, queriendo y no queriendo, nos van a poder lastimar a nosotros y nosotros lastimar a otros. Yo escuché decir, y me imagino que ustedes lo han escuchado, donde dicen que el resentimiento, la falta de perdón, es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. La verdad es que quien se va a morir va a ser tú. Y el pedir perdón es lo mismo, pero es mucho más lento, es una muerte agonizante. Déjenme decirle que en mi rol pastoral, caminando con personas, y esto se lo quise consultar a mi esposo, y yo le dije a él, yo he visto y yo he sentido que el 80% de mis citas con las ovejas, con ustedes, la mayoría, el 80%, que es mucho, tiene que ver con temas de resentimiento, con temas de falta de perdón, ofensas, malentendidos, raíces de amargura. El 20% viene siendo tema, ay pastor, que me están ofreciendo un trabajo y no sé qué hacer, pero el 80% tiene que ver con este tema del resentimiento. La verdad para mí es algo sumamente preocupante y alarmante. Por eso yo digo que constantemente, día a día, tenemos que pedir perdón y dar perdón. Cada día alguien, como mencioné, te va a lastimar sin querer, y el Señor nos está llamando a perdonar. Como mencioné al principio, en mis citas he tenido muchos estos casos. Y le voy a compartir un caso que tengo, que le pedí autorización a esa persona, a las ovejas curiosas y chismosas. No voy a decir quién es, ni voy a decir el pecado, ¿verdad que sí? Tuve una cita con esta pareja donde se faltó, una de las partes faltó, no importa lo que haya faltado, que mintió, que robó, que fue infiel. Pecado es pecado y pecado está mal. Pero cuando escuchaba a una de las partes, en repetidas veces, esa persona decía, sí, porque yo le pedí disculpas. Y yo me quedé, bueno, ok, perfecto. La reunión duró como 1 hora, 1 hora y media. Nuestras reuniones son kilométricas. A veces duran hasta 2 horas. Y como 3 veces volvió a decir, sí, yo le pedí disculpas. Y yo le veía la carita a la otra persona como que se sentía insatisfecha. Entonces yo corregí a esa persona y le dije, pero ¿por qué tú dices que tú le estás pidiéndole disculpas a esa persona? Lo que sucedió, el acto que sucedió, ameritaba decir, yo quiero que tú me perdones.
y estaban cargando por varios meses porque necesitaba escuchar esa palabra. No que me disculpes, sino perdóname. Entonces le pregunté, le dije a ella, le corregí, le dije, en vez de tú decir discúlpame, tú tienes que decir, mira, yo te pido que tú me perdones. Y me llamó mucho la atención porque ella me dijo, no, es que yo vengo de la iglesia católica y en la iglesia católica no se le pide perdón a nadie. Se le pide disculpa. Lo único que se le pide perdón es a Dios. Y yo me quedé, wow, yo vengo, mi mamá era católica, pero yo crecí en el evangelio. Y yo decía, no, ¿tú entiendes? No es correcto. La Biblia nos llama, vemos en la palabra donde estamos llamados a dar y a pedir perdón. La persona, yo corregirle, le expliqué ese tipo de cosas. En este momento estoy corrigiendo esta práctica no bíblica porque yo entiendo que muchos de nosotros venimos de nuestro trasfondo católico y lo que uno escucha, uno lo dice. Y voy más allá de nuestras raíces católicas, que le voy a leer más adelante, que lo saqué de una página católica donde dice acerca de lo que ellos creen con respecto al pedir perdón. Pero también nosotros venimos de familias que nos fascina decir dichos. Y hay un dicho, ¿verdad?, que dice, yo perdono y ayúdenme, pero no olvido. En la iglesia católica nos enseñan una cosa, pero estamos escuchando a mamá, a la abuela que dice, yo perdono, pero no olvido. Eso no tiene asidero bíblico. Otro refrán, otro dicho, ayúdenme a terminarlo, dice, se perdona una vez, pero no. Ustedes se lo saben, ¿verdad que sí? Yo espero que así como se lo saben, se aprendan los versículos bíblicos que contradigan esto. Amén. Otro dicho dice, no te guardo rencor, pero no tengo amnesia. Otro dicho dice, perdonando tanto al que hierre, se comete la injusticia con el que no hierre. Otro dicho dice, conceder el perdón, y para mí esto fue chocante porque esas son las cosas que nosotros estamos constantemente escuchando en el mundo y la traemos aquí a la iglesia y nos movemos como nos movemos en el mundo aquí en la iglesia y estamos llamados, mis hermanos, de ser ese reflejo del reino de Dios, que es el reino de luz y no de oscuridad. Dice el último, conceder el perdón es el más alto grado de vanidad, escuchen esto, o de miedo. Lo que está diciendo es que pedir perdón es un acto de fragilidad y de debilidad. Y eso constantemente lo estamos escuchando. No, ¿cómo tú te vas a humillar? Mis hermanos, el Señor nos está llamando a cosas diferentes por la cual nosotros hemos vivido en el pasado. Considero que es aún mucho más grave nuestra posición, déjenme decirle, en comparación al católico, porque el católico hace años, los otros días, era que a los católicos le estaban dejando leer la Biblia. ¿Están conscientes de eso? A mi mamá, que creció en la iglesia católica y que era parte de un grupo de vida con el que era monseñor en República Dominicana, que ya murió, bien cercano de ese anillo, mi mamá comenzó a leer la Biblia sola y mi mamá comenzó a cuestionar cosas. Decía, pero la Biblia dice esto y ¿por qué nosotros estamos haciendo eso? Y a mi mamá la vetaron de la iglesia católica y le llegaron a decir a ella que ella no podía estar leyendo la Biblia, que eso necesitaba una interpretación especial. Ha habido una bola durante ya años, pero ya eso ha pasado,
¿Cuántos de ustedes han escuchado que dicen, no, tú no puedes leer la Biblia, que la Biblia vuelve loco a la gente? ¿Cuán han escuchado eso? Eso fue una bola de la Iglesia Católica también para tener control de lo que se dice, porque cuando tú te pones a escudriñar la Biblia y tú te das cuenta que la palabra de Dios dice cosas, tú cuestionas y tú estás en todo tu deber de tú cuestionar hasta la palabra que el pastor trae y lo que yo traigo. Nosotros tenemos la palabra de Dios que tenemos que consumirla. Cuando nosotros consumimos la palabra de Dios, nadie va a venir donde nosotros a querer darnos filosofías muy lindas, que son muy lindas, son humanas, pero no son bíblicas. Pedir perdón y pedir disculpas se refieren a acciones totalmente diferentes y se aplican de manera diferente. Pedir perdón implica un reconocimiento de la culpa, del pecado y un deseo genuino de querer reconciliarse, mientras que pedir disculpa puede ser un simple reconocimiento superficial de una falta sin sentir un profundo arrepentimiento. Esta persona o esta parejita que estábamos caminando con ellos, ella tenía, yo le podía ver que en esa persona había ese arrepentimiento, pero esa frase mal usada de decir, discúlpame, no llenó ni satisfació a la otra persona. Es importante señalar, mis hermanos, que el perdón se aplica en el ámbito del pecado y de la falta. Y en la mayoría de los pasajes bíblicos que contienen la palabra perdón, se menciona lo que es pecado. Es importante señalar que el perdón se aplica en los ámbitos del pecado, como lo dije. Para una persona poder encontrar un verdadero perdón, debe de admitir su pecado. Esto se llama confesión. Si una persona trata de hacer pasar por alto el pecado o simplemente pasarlo como un error o una falla humana o un despiste al momento, se va a convertir en un obstáculo para nuestra sanidad. Recuérdense que yo voy a estar tocando las dos caras de la moneda, la importancia de yo perdonar y la importancia de yo dar perdón. Dice Proverbios 28:13, creo que está en pantalla, dice: quien encubre su pecado, quien lo tapa, quien lo barre debajo de la carpeta, dice, jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, es decir, que se aparte, alcanzará la misericordia. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Y mis hermanos, déjenme yo decirle esto, porque yo brego conmigo misma. Yo no estoy hablando solamente de los casos que yo tengo que tratar en la iglesia, conmigo misma. Yo lo he vivido, que a veces uno por vergüenza, por temor, quiere encubrir. Y yo creo que muchas veces no estamos viviendo esa vida con propósito, con sentido, con satisfacción, porque no hemos confesado y no nos hemos apartado. Le voy a leer rápidamente la visión católica para que ustedes puedan entender. Y como yo dije, esto no es un artículo de un evangélico que lo hizo, no. Esta es una página católica. Dice: la Iglesia Católica, el perdón de los pecados se pide a Dios. Está bien ahí, estamos bien. Quien es visto como la última fuente de misericordia y de perdón. Aunque los pecados se confiesan a un sacerdote en el sacramento de la reconciliación y penitencia, el sacerdote actúa en nombre de Dios para otorgar perdón. Okay, como diría mi esposo, tema para otro día, porque no es el tema. Dice: el proceso de perdón en la iglesia, ¿cómo se da? Paso número 1. Confesión a Dios. El primer paso es reconocer el pecado ante Dios
y sentir arrepentimiento sincero. Estamos bien, ¿verdad que sí? Estamos bíblicos. Paso número 2, confesión al sacerdote. En el sacramento de la penitencia o reconciliación, los pecados se confiesan a un sacerdote, quien actúa como mediador en nombre de Cristo Jesús. Ahí estamos como falsejando un poquito. Entonces, el otro punto, absolución. Vamos a ver lo que dice. El sacerdote en nombre de Dios y de la iglesia otorga la absolución y perdona los pecados. Bueno, vamos a ver. Viene el último punto, que es penitencia. Vamos a ver si está ahí la parte de que yo tengo que ir donde aquel que yo falté. Penitencia. Oigan la penitencia. Se impone una penitencia, oraciones, rezos, buenas obras como parte del proceso de reparación y reconciliación. El prójimo, señores, no está por ningún lado. Entonces, por eso yo le digo, tenemos que conocer la palabra de Dios, pero como yo dije al principio, para mí este tema del perdón me carga tanto porque nosotros que tenemos acceso, ¿cuántos tienen acceso a la palabra de Dios? Aquí va a comenzar la Academia Bíblica de Crecimiento, que por favor al final vaya y anótese. Conocemos la palabra de Dios, pero yo vuelvo y digo, oye, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué se nos hace tan difícil pedir perdón y dar perdón? La Biblia enfatiza la importancia de perdonarnos los unos a los otros, así también como pedir perdón cuando se ha cometido una falta. Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Es un asunto de ambas vías. Si alguno tiene queja contra otro, y dice al final, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos, compasivos los unos con los otros, perdonándose otra vez, ¿cómo? Mutuamente. Eso es un asunto de doble vía. ¿Y qué dice la parte final? Así como Dios los perdonó a ustedes. Y déjenme decirle que es lo más scary y más triste, que estos versículos se le está dando es a las iglesias. Ese no es un mensaje para el que no conoce de Dios. Ese es un mensaje para la iglesia, porque se nos es difícil perdonar y dar perdón. Dice Mateo 5:23, perdón. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, no que tú tienes algo en contra de él, que tú sospechas que él tiene algo, tú estás olfateando como que estás raro, como que tú lo saludas y tú le dices, hola mi hermano, ¿cómo te está? Bien, así como apretado. Dice la Biblia que tú dejes tu ofrenda ahí y que tú vayas y resuelva tu problema con él. Dice, dejando tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. La falta de perdón, mis hermanos, se ve claramente como un obstáculo para la relación con Dios y nuestra relación con los demás. Un gran ejemplo es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo para no leerla? El hijo pródigo, él estaba en casa de papá, lo tenía todo, fue un barbarazo, le pidió la herencia a su papá en vida, tú no haces eso, porque él quería vivir su vida, él quería vivir la vida loca como Ricky Martin. Y se fue a vivir la vida loca y pasó la 1001 cuando estaba en el mundo, dice que derrochó su dinero y todo eso.
Y me fascina mucho porque cuando nosotros andamos en pecado, y déjame ver cómo yo puedo decir esto, el pecado al momento es como gustosito. ¿Cuánto han pecado aquí? No se atreven a levantar. Sí, en un momento así. Y no nos tenemos que ir con el tema de infidelidad, con el tema de chisme, porque el chisme es una mentira. Ay, qué gustosito es el chisme. Ay, y tú sabes lo que pasó. Ponle el nombre de pecado que tú quieras. Dice que volviendo en sí, porque eso es lo que sucede. Cuando nosotros entramos en el pecado, pensamos que no le estamos comiendo, pensamos, que nos va a ir sumamente bien, hasta que nosotros nos damos ese estrellón y tocamos fondo. Y ahí, ¿cuántos de ustedes saben a lo que yo me refiero? Es como un cliqueo que tú dices, wow, pero ¿qué yo he estado haciendo? ¿Tú entiendes qué es lo que yo he estado haciendo? Y ahí viene la parte que quiero leerles. Lucas 15 del 18 al 21. Dice la lectura, volveré, esto es él pensando, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios, y he pecado contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba de lejos, su padre lo vio llegar. Corazón de perdón, porque era para coger y caerle a palo y ponerlo como un siervo, pero él no lo hizo. Señores, y Dios es un Dios de perdón, y es algo que Dios está constantemente martillándonos a través de la palabra de Dios. Te ruego que Entonces regresó a casa del padre, y cuando todavía estaba de lejos, su padre lo vio, lleno de amor y de compasión, corriéndose a su hijo, y lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. El hijo pródigo, como yo dije, lo pensó y lo actuó. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, wow, yo tengo que confesar, yo tengo que perdonar, y a veces se nos queda en el pensamiento y conocemos lo que la palabra de Dios nos dice. La semana pasada hubo un pequeño conflicto familiar, porque ¿cuántos tienen conflicto familiar en su casa? Con los hijos, con los esposos. Por eso digo, perdonar y dar perdón, tenemos que caminar diariamente en eso, porque constantemente yo tengo que estar perdonando al pastor cuando no me sube la tapa del sanitario. La semana pasada hubo un conflicto donde uno de los miembros le dijo a otro, para protegerlos, le hizo un comentario por el bien, pero fue un poco fuerte. Y esa otra persona se sintió mal, y me di cuenta y comencé a hablar con esa persona y le dije, es importante que tú vayas y le dejes saber que te hizo sentir mal, y esta persona estaba consciente que era por su bien. Entonces, oigan, ¿cuál es el peligro de uno no confrontar? Que uno comienza a justificarlo. Y comenzaba a decirme, no, es que yo entiendo que no fue de mala manera, pero te dolió. Te dolió, señora, hay que hablarlo, sí. Cuando me pisan el pie me duele. Y le dije a esa persona, que yo sé con los que yo he caminado aquí, yo le dije, esa persona fácilmente piensa que no está haciendo nada malo. ¿Cuántos están conmigo? Que no es de maldad, que a veces uno escucha, no, eso es de maldad que lo está haciendo. Mis hermanos, el porcentaje no es de maldad, no es alto.
Le digo yo, tú le estás haciendo un favor a esa persona para que pueda crecer. El ejemplo que yo le he dado a ustedes del punto ciego en el carro. Nosotros podemos ver muchas cosas por delante, pero hay cosas que el otro puede ver que uno no lo está viendo y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar al otro a crecer. Señores, fue luchado eso, que tuve que decirle a esa persona, oye, bueno, ya yo voy a delatar un chin. No te estoy hablando como mamá, fue uno de mis 3 hijos, tengo 3 hijos. No te estoy hablando como mamá, te estoy hablando como pastora, porque me estaba buscando justificación. Yo necesito que tú cojas y tú le escribas, mándame, que los que me conocen saben, cuando hay conflictos, que yo los ayudo a manejar conflictos, envíame lo que tú le vas a decir a esa persona, porque hay unos cuantos riéndose, ¿verdad que sí? Déjame yo verlo, déjame yo colarlo, porque a veces nosotros en nuestro dolor y en nuestra indignación, nosotros maltratamos al otro y ese no es el motivo, porque somos hijos de luz y estamos llamados a amar por encima de la ofensa. Pues entonces, al yo ver la lucha, yo le puse una tarea, que yo se la pongo también a algunos y se la voy a dejar para que ustedes la hagan. Funciona perfecto. Analiza tus sentimientos. ¿Qué es lo que te está impidiendo el tú ir donde esa persona y decirle? Y piensa tú en esa persona, pues yo imagino que hay alguien que te viene, como dice el pastor, a la pantalla de tu corazón. Hay alguien. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impide el tú coger y decirle, mira, me sentí mal con eso? Y esta persona, este hijo o hija, me dice, bueno, puede ser que no quiero lastimar al otro. Eso es válido. Pero el Señor nos llama a que tenemos que confesar. Y si yo no hablo, el otro no va a crecer. Otra cosa que salió a relucir fue que salió a relucir entre los dichos, ay, que yo no quiero que me vean frágil. Y saben algo que yo le dije a esa persona, yo le dije, a veces es importante que el otro vea que tú eres frágil. Porque si tú eres tan fuerte, te van a tratar fuerte, porque el otro no lo sabe. El otro te ve tan en control, tan macho o tan mujer maravilla, que el otro dice, no, yo voy a decir lo que yo pienso porque a esa persona no le importa. Por eso, mis hermanos, tenemos que hablar para todos poder crecer. La diferencia principal entre pedir perdón y pedir disculpa radica en el enfoque. Pedir perdón, como yo dije, implica reconocer el daño causado y buscar el perdón del afectado. Mientras que pedir disculpas se centra más en expresar un pesar y ofrecer una disculpa o una explicación o una justificación. Y a veces nosotros caemos en esto porque el orgullo hace chip y se mete. Que lo he visto en mi vida, donde el pastor se puede sentir mal conmigo o mis hijos me dicen algo y ahí sale el orgullo a querer justificarme. ¿Cuántos están conmigo? A salir a la defensiva. No, pero es que yo lo hago por esto. Humildes, mis hermanos, tenemos que aprender a escuchar en humildad. Porque pedir perdón porque yo tumbé un vaso de agua en la mesa y mojé a alguien, está mal dicho. Yo no pido perdón. ¿Qué se pide? Se pide disculpas. Pero si yo he mentido, si yo he robado, si yo he sido infiel, si yo he estado caminando sexualmente no estando casada, yo no pido disculpas por eso. Yo pido perdón. Y aquí le tiro a nosotros los evangélicos
que hemos escuchado, como yo mencioné ahorita, tantas veces este tema del perdón, perdonar y dar perdón y no hemos hecho clic, no ha cliqueado en nuestras vidas. Yo traje este ungüento porque no quiero, si aquí hay alguien que era católico y se puede sentir como ofendida, no se preocupen, que aquí hay un ungüento que nos lo podemos sobar ahorita nosotros mismos. Porque vuelvo y le digo, señores, es algo que yo he tratado de analizar y definitivamente es algo espiritual. Y déjenme decirle algo que no tiene que ver con el mensaje. Cuando hay cosas que no tienen ni cabeza ni cola, cuando hay cosas que no tienen sentido, cuando tú lees la Biblia, que la Biblia es totalmente clara, que tú le dices a alguien, no es que tú tienes que perdonar, y es como una nube oscura, ahí está el enemigo metido, porque a eso viene el enemigo. Dice Santiago 4:17, recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Mis hermanos, nosotros pecamos doble, nosotros los evangélicos, porque nosotros tenemos la palabra de Dios que es sumamente clara, clarísima, y nosotros no lo hacemos. Por eso yo digo, pecamos doble, porque si yo he estado diciendo mentira y he estado hablando en mentira y leo la palabra de Dios que me dice que la mentira no es correcta, que el diablo es el padre de la mentira, yo estoy pegando doblemente. Les voy a dar unos cuantos puntos, expectativas de Dios y la recompensa de dar perdón a Dios y al prójimo. Número 1, la Biblia establece que el perdón de Dios está condicionado a nuestra disposición de perdonar a los demás. Lo que significa es que si tú todavía tienes tú tienes un problema con alguien y tú pecas por otro lado y tú vienes donde el Señor, Señor, perdóname, es como una muralla que hay que no va a llegar ese perdón. Dice Mateo 6, del 14 al 15, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Este tema es sumamente grave, mis hermanos, sumamente grave. Punto número 2. La palabra del Señor nos dice que el perdón es ilimitado, que yo creo que ahí es que uno lucha más. Jesús enseñó que debemos de perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Eso se encuentra en Mateo 18:21, para los que toman nota. Como les dije, mis hermanos, al principio, y quiero como que ustedes se queden con eso, tenemos que ser personas, y esa es mi oración para la congregación. Todas las congregaciones tienen un olor. Vamos a decir, una de las características de esta iglesia, y lo sé por los panfleticos que se llenan y me corrigen, es que siempre me ponen, es una iglesia de amor y me reciben también, ¿verdad que sí? Esa es dicen que mira, una hermana levantó la mano, que esa es una característica, que cuando tú vienes aquí, tú sientes como ese amor, que tú eres importante para el otro. Para mí eso es sumamente importante, pero para mí es más importante que esta sea una congregación, que aprendamos a movernos, que digan, wow, pero esas personas perdonan rápido, como que no se amarran entre la pata de los caballos, como que no hay siempre conflictos con el otro. Que esta congregación, las personas puedan ver que somos rápidos para perdonar y para dar perdón. ¿Saben algo, mis hermanos? Porque el mundo nos está observando
Y a veces nosotros, entre nosotros mismos, nos manejamos de una manera totalmente mundana. ¿Por qué? Por las enseñanzas que hemos tenido erróneas o por las cosas que yo escuchaba a mi abuelita decir. Estamos llamados a ser luz y estamos llamados a crecer. Punto número 3. El perdón trae liberación. Perdonar significa liberar, soltar a la persona y soltar la deuda y su falta y renunciar a buscar venganza. Y me gusta mucho eso, renunciar a buscar venganza. Ahorita yo le voy a dar unas cuantas preguntitas que yo le llamo el colador, porque cuando yo predico, yo no quiero que se quede en el olvido. Yo quiero que usted en esta semana lo pueda poner en práctica. Primera de Corintios 13:5 dice, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. A veces nosotros tenemos como una listica ahí. Mira, esta persona me hizo esto y me hizo esto en esta vez y me hizo en esto en esta vez. Y la mayoría de veces es que no íbamos donde esa persona y le hemos dicho, mira, me sentí mal con este tipo de cosas. Y al fin y al cabo se convierte en un cáncer que a quien matará va a ser a ti, no al otro. Pedir perdón te libera a ti. Y sabes algo que, como dije hace unos minutitos atrás, yo veo la mano del enemigo en esta área de pedir perdón. Porque el enemigo no quiere que vivamos vidas en victoria. Él quiere mantenerte atado a pecados y crear culpabilidad y desasosiego y miedos y ansiedades. Y déjenme decirle esto que lo creo muy particularmente. Yo creo que muchas veces de esos ataques de pánico que están muy a la moda y esas depresiones muchas veces están conectadas con temas de resentimiento y con temas de falta de perdón. Tenemos que perdonar, tenemos que soltar por nuestro bien. Y quiero recordarle lo que Jesús nos dijo en Juan 10:10. Y ya estoy casi terminando. Dice, el propósito del ladrón, ¿y quién es el ladrón? El enemigo, es robar, matar y destruir. Y dice el Señor, mi propósito es darle vida y vida abundante. Mis hermanos, no vamos a tener vida abundante si no somos fáciles para perdonar y si no somos fáciles para pedir perdón. En este momento, y yo le hice una copia al final del servicio, se lo pueden pedir a los sugieres, no en este momento, pero quiero hablarle de 4 señales que te deja ver si verdaderamente tú has perdonado. Y eso se lo voy a regalar porque esto yo lo hago, porque constantemente sin querer, mi esposo, mis hijos, las ovejas pisan los pies y uno tiene que estar constantemente, porque dice la palabra de Dios que no hay cosa más engañosa que el corazón. Entonces estos ejercicios ayudan mucho. Una pregunta que tú debes de hacerte es, ¿puedes orar bendiciones acerca de esa persona? Piensa en esa persona. Tú puedes bendecirla, orar, pero no orar de que Señor baja fuego del cielo y consúmelo. No. Si esa es la oración que tú haces, no has perdonado. Podemos juntarnos la semana que viene a las 5. El martes tengo espacio. Poder orar por esa persona. Oigan, mis hermanos, eso es sanador. Eso yo lo he hecho. Porque yo sé lo que
estar herida. Yo sé lo que es acostarte y levantarte como asustada y que el corazón yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es orar por esa persona y que tú estás orando, pero lo hago primeramente porque amo a Dios. ¿Y cuántas personas aman a Dios en este día? Y si el amor no lo tengo, porque también puede suceder, mis hermanos, por obediencia, diga conmigo, obediencia. Por obediencia, ora por esa persona y bendice a esa persona. Mi hermano, eso te va a liberar a ti, porque la otra persona fácilmente no está consciente de que tú estás herido y que tú estás dolido por ti. Miren, y déjenme decirle algo con la obediencia, que a veces yo, que era muy rebelde antes de ser cristiana, a mí me decían, ve por ahí, y yo cuestionaba, pero ¿por qué yo tengo que ir por ahí? No me da la gana ir por ahí. En mi caminar con el Señor, cada vez que el Señor nos llama en su palabra a obedecer, no es por, y perdonen por el término, no es por jodernos, no es porque Él se despertó y quiere pleitesía y me tienen que obedecer. Mis hermanos, a ti y a mí nos conviene obedecer. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia, aparte de que es bendición, es protección para ti. Él te ama tanto que cuando te dice no mientas, es porque te ama, porque Él sabe la consecuencia de mentir. Cuando Él dice no robes, y que a veces podemos pensar robar, desfalqué un banco. No, mis hermanos, engañar a nuestro esposo y decir, no, que no tengo el dinerito y mentimos, o que yo cogí tanto y cogí más. Cuando el Señor nos dice, no hagas esto, no seas infiel, no seas adúltero, mi hermano, es por amor a nosotros. Es que Él nos ama tanto que Él nos pone parámetros y límites, y tenemos que tener mucho cuidado porque estamos viviendo una generación donde eso es malo. Déjenme ser como yo soy, déjenme vivir, y el Señor puede ver a la corta y a la larga que nosotros no vamos a ir a un precipicio y nos vamos a destruir. La obediencia a Dios es lo que va a proteger tu vida. Entonces, la primera pregunta que tú debes de hacerte siempre, haz ese ejercicio semanalmente. ¿Puedo yo orar bendiciendo a esa persona? La próxima pregunta es, al pensar en la persona con quien tuviste el conflicto, ¿tus pensamientos tienden hacia la paz o hacia la angustia? Ese es un buen termómetro ahí. Cuando yo pienso en esa persona, siento que el corazón como que se me agita, siento paz o siento incomodidad. Otras preguntas que te puede hacer, ¿qué pasa dentro de ti cuando piensas en la persona que te hirió? ¿Qué tipo de pensamientos te arropan? No le tengan miedo, mis hermanos, a uno psicoanalizarse. Eso es bueno. Uno poder ser introspectivo y mirar hacia adentro. ¿Por qué pensar en esta persona me produce esto? Eso no es malo. A veces nosotros le tenemos miedo a eso, y si le tenemos miedo a eso, no vamos a crecer, nos vamos a quedar estancados. Otra pregunta, otra señal de que verdaderamente estás sano es, al hablar con otros, ahí yo he agarrado unos cuantos hermanitos en esto. Escuchen. Al hablar con otros acerca de la persona con quien tuviste el conflicto, tiende a mencionar cualidades positivas o negativas. Ahí es que se nos sale realmente el monstruo, ¿verdad? ¿Saben a lo que yo me estoy refiriendo? Que alguien puede venir donde mí, tú sabes que fulana, voy a utilizar a Eva, que yo nunca tengo problema con ella. Digo, no sé si ella tiene problema conmigo. No, ok, estamos bien. Que yo tengo un tema con Eva pendiente, que Eva cogió, que hizo una cena, invitó a Francisco, a Yanel y no me invitó a mí. Una pendejada, pero ¿verdad?
A veces nos amarramos en eso, señores. Y alguien viene donde mí y me dice, ay, tú sabes que Eva me pasó por el lado y no me saludó. Ay, si yo no tengo ese tema resuelto con Eva, yo voy a decir, ay, sí, ella está últimamente como media rara. Yo no sé lo que ella tiene. Ay, mi hermano, ahí agárrate. No has perdonado. No has perdonado. Mis hermanos, si es tan liberador perdonar, yo se lo estoy diciendo desde mi postura. Y quizás tú puedes decir, no, pastora, es que usted no entiende por lo que yo he pasado. A mí mi papá me violó, a mí un familiar me tocó. Yo he pasado por eso, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es sentarme con mi enemigo y amarlo, mi hermano. Y el Señor nos está llamando en esta mañana a amar a nuestros enemigos. Nos subió la barra, no a nuestro hermano, no. El Señor nos sube la barra a nuestro enemigo, a amarlo, que tú tengas la capacidad de estar con esa persona frente a frente y el mundo no se te va a destruir. Pero eso se va a dar cuando tú seas obediente y tú confrontes y enfrentas esa situación. El Señor quiere traer libertad a nuestras vidas. Al hablar con otros acerca de la persona que me lastimó, cómo yo reacciono, cómo yo hablo de esa persona. Última pregunta. ¿Ha ocurrido una reconciliación con esa persona? Y quizás tú me puedes decir, sí, yo he intentado. Estás exonerado. Un aplauso a ti mismo. Hiciste lo que el Señor espera de ti. Ya no es, tú no tienes que esperar que el otro, si tú diste ese paso de valentía, y tú dijiste, yo quiero que tú me perdones por esto, esto y esto, sin justificación. Sin justificación, porque se nos sale el monstrico donde nosotros queremos justificar. No, es que te pido perdón, pero yo hice esto por eso. Tú me tenías abandonada, yo necesitaba atención y yo cogí. No. El caso de esa parejita fue que hubo unos filteos con una persona que no debió haber tenido unos filteos. Esa persona no justificó eso. Soy yo añadiéndole a eso que a veces sucede, que nosotros lo justificamos. Que tú me tienes abandonado, tú me tienes abandonada. Eso no es justificación. Recuérdense a lo que yo siempre digo. Cuando estemos en la presencia del Señor, Dios no te va a preguntar qué fue lo que el otro te hizo. El Señor te va a preguntar cómo tú te manejaste ante la ofensa y ante el pecado del otro. No le venga con ese cuento, te lo estoy diciendo aquí en la tierra, para cuando tú estés en su presencia, te recuerde de mí, diga, déjame yo recordarme de la pastora. No le venga a Dios con ese cuento de que, ay, que ese desgraciado, esa desgraciada. No, es que tú no sabes que él cogió y me manoteó. ¿Cómo tú reaccionaste? ¿Cómo tú reaccionaste? Eso es lo que el Señor va a tomar en cuenta en nuestras vidas. Dice el Salmo 32, y ya estoy cerrando, 32 del 3 al 5. Y este es un pasaje que lo escribió David cuando metió la pata metida con Betsabé, que no solamente se acostó con ella, la tomó, le jugó con el amigo, mandó a matar, fue de esos pecados horrorosos. Pero oye lo que dice David del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. No podemos callar, mis hermanos. Y yo voy a querer hacer 2 llamados porque yo no quiero ofender tampoco a nadie, para que tú te puedas colar en uno. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Eso es lo que sucede
cuando estamos caminando en pecado, nos consume. Tarde o temprano nos consume. Dice versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, porque eso es lo que sucede. No hay prosperidad en nuestras vidas cuando nosotros barremos el pecado y no lo confesamos. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú me perdonaste de todo mi pecado, porque ese es el Dios a que nosotros servimos, que Él perdona. Él no es hombre como nosotros, que nos saca una listica y dice, mira, es que fallaste aquí otra vez y otra vez. Dice la palabra de Dios que Él toma nuestras iniquidades y lo tira a los profundos del mar. Yo quiero que tú cierres tus ojos y vamos a abrir el altar. Y voy a hacer 2 llamados. Uno es, si tú sabes que el Señor te ha estado, porque cuando estaba orando por este mensaje, sentía muy fuerte que hay personas que están cargando con eso, que están luchando con eso. Y el Señor te quiere dar la fortaleza en esta mañana para que tú te empantalones y digas, Señor, yo voy a ser obediente. Obediente hasta el fin. Porque ha habido una carga sobre tu vida. Ha habido como una nube negra. Tú dices, ¿cómo que hay una nube negra? Como que quiero volar y remontarme, como que no puedo. El Señor te dice, porque tienes que confesar. Ese es un llamado. El otro llamado es, quizás tú puedes sentir, sí, a mí me cuesta perdonar. Me cuesta muchísimo. Y quizás tú puedes decir, mi mamá era así, mi papá era así. Me cuesta justificar al otro cuando me ha maltratado. Ese es otro llamado. Yo quiero que todos cerremos los ojos. No tenemos que mirar a nadie. Y si tú quieres acercarte al altar, van a haber unas hermanas que van a estar orando por ti en este momento. Santo eres, Jesús. Nadie está viendo. Nadie tiene los ojos abiertos en este momento. El Señor está aquí. Sé valiente. Sé valiente. Jesús. 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 O vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo quiero que tú levantes tu mano y alguien del equipo de intercesión se va a sentar al lado tuyo. Levanta tu mano si tú necesitas oración. Que tú digas, yo necesito ayuda en esto, no puedo sola. Aquí hay alguien, aquí adelante, alguien de intercesión. Siéntese al lado. Aquí hay otra persona. Esto no es para avergonzar. Esto es para ser libres. Para ser libres. Para quitar esas amarras que nos tienen amarradas. Alguien más puede levantar tu mano. Alguien se va a acercar a ti en este momento y va a orar por ti. Aquí hay otra persona. Adelante. Aquí adelante hay un hombre. Jesús. Jesús, venimos ahora en un momento de transparencia. Señor, somos transparentes porque queremos ser sanos totalmente. Queremos poder pensar en esa persona y que el mundo no se nos desbarate. Queremos ser valientes, Señor, para poder confesar eso
que ya tú has puesto en nuestro corazón de hablarlo. Señor, yo oro que en esta hora tú traigas valentía sobre esta persona con esta palabra en específico. Que no tenga miedo de confesar lo que ha hecho. Que tú vas a estar. El Señor te dice, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. No tenga miedo. No tenga miedo, te dice el Señor. No tenga miedo, te dice el Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Señor, ayúdanos a vivir esa vida que dice tu palabra, en abundancia, en plenitud, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, Señor, ante lo que tú nos estás diciendo, Señor, en esta mañana, Padre. Santo eres, Jesús. Santo eres, Jesús. Y ten la confianza con la persona que tú estás orando. Si tú tienes que mencionar el nombre de esa persona, este grupo de intercesión, una de las cosas que nosotros le enseñamos es la discreción. Jesús, ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, ex esposos, a nuestro empleador, a nuestro jefe, a nuestros maestros. Quita todo rencor, Señor. Quita toda raíz de amargura, Señor, en este momento, Señor. Trae revelación, Señor. Trae revelación, Jesús. Toda raíz de amargura, toda semillita que quizás no ha llegado a ser raíz, pero está ahí. Ayúdanos, Señor, a hablarlo, confesarlo y soltarlo. Jesús, 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 te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Solos no podemos. Solo no podemos, Señor. Solo no podemos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor te dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Tu lloro yo lo voy a cambiar en alegría y en danza, te dice el Señor. Santo eres, Jesús. Señor, te damos gracias, Padre amado, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a caminar en estos dos lados de la moneda, en dar perdón, en soltar, ser rápido, Señor, sí te perdono, y en ser valiente y reconocer y ir y restaurar, Señor, relaciones, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta mañana y por lo que tú estás haciendo y tú seguirás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.